pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10 de la mañana con 40 minutos y vamos a dedicarnos hoy día a seguir mirándonos a nosotros mismos a propósito de toda la información que está en el Archivo Nacional y cómo la aprovechan distintos investigadores para hacer esa lectura del nacimiento de Chile y de cómo nos proyectamos en el tiempo y nos miramos a nosotros mismos. Ya lo habíamos hecho con Francisco Betancourt, que nos acompañó en un momento para hablar de los comerciantes y financistas en la época de la independencia y cómo influyeron, por ejemplo, en estos movimientos que terminaron con la independencia de Chile, y habíamos quedado con hartas preguntas pendientes en ese momento, así que le dijimos otra oportunidad. Y aquí está la otra oportunidad. Está Francisco Betancourt con nosotros. Él es licenciado y profesor en Historia de la Universidad Andrés Bello, es magíster en Historia de la Chile, estudiante del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Chile, es becario CONICYT y está en estas investigaciones que tienen que ver con eso, con el comercio, el nacimiento del comercio, a qué tipo de clase genera y la influencia para después convertirnos en país. Francisco, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. ¿En qué habíamos quedado pendientes la otra vez? Porque habíamos conversado en lo que significaba cómo había nacido el comercio acá, cómo se había instalado, quiénes eran los que llevaban el comercio. Claro. Y empezamos bueno, lo empezaste a hacer tú, yo hacía las preguntas nomás. Y tú empezaste a contarnos cómo se fue construyendo esto de que la independencia de Chile, en el fondo, se contara con plata para poder hacer el Estado, lo que significa dejar de depender de que una corona te entregara los recursos para poder financiarte. Claro. Bueno, básicamente como lo que yo había comentado antes de que, esta especie de guerra civil que fue la independencia, que yo prefiero también llamarlo como conceptualizarlo como una guerra civil, representó el que tuvieran que irse muchas personas, incluso yo diría una de las primeras épocas en la historia que hay que tenerlo en cuenta, que es como donde comienzan a haber detenidos políticos, perseguidos políticos, exiliados, relegados, muchos relegados, y entre ellos la clase empresarial que había existido en ese momento. Y ellos se van y llegan otros hombres, otros personajes a copar como la oportunidad de negocios que habían quedado. Y además la necesidad del Estado de financiarse. Y yo he estado siguiendo con documentación del Archivo Nacional, por supuesto, y también documentación de la Biblioteca Nacional, varios casos de comerciantes, de empresarios que fueron surgiendo en este periodo. Hay varios, yo básicamente estoy siguiendo así como a varios grupos, varios personajes, a Antonio Arcos, Juan Felipe Cárdenas, Estanislao Lynch, Felipe Santiago del Solar, que son como los hombres fuertes del gobierno de O'Higgins, que financian o ayudan a financiar la guerra, financiar el Estado, y además aprovechan de hacer negocios. Varios cruzan en Chacabuco, por ejemplo, que son militares. Y ellos, aquí hay una cosa dual, o sea, apoyan es que uno hace la lectura con el hoy, ¿no? Claro, pero apoyan económicamente una fórmula distinta, en este caso a lo mejor la independencia, el mismo Higgins, como alguien que está cambiando el statu quo, las cosas, porque también sienten que ahí hay una veta de negocios o tienen negocios y también tienen una mirada con respecto a lo que significa la independencia. Sí, o sea, yo por ejemplo, de estos personajes que te acabo de nombrar, hay por lo menos varios que son claramente de lo que en la época se podía denominar como liberales. Ya. Liberales, de hecho hay uno que no era chileno, era español, Antonio Arcos, del que te puedo hablar con más detalle, que de partida había sido un afrancesado, o sea, un español que se había de alguna manera separado de la ideología tradicional española, se había transformado en un bonapartista, había apoyado a los franceses en su invasión a la península ibérica, hay muchos españoles que apoyan a los franceses, había peleado con los franceses y luego llega a América, exiliado, digamos, como un perseguido político, a Buenos Aires, y aquí se empapa, digamos, de todo esto de la independencia. Pero es un tipo que ya claramente es de ese domicilio político. Es decir, está como a la izquierda, entre comillas. Sí, claro, como que esto de sacudirse de la corona, como sí, con esa mirada. Cambiar el antiguo régimen. Exactamente. Eso es, básicamente, esa es la ideología imperante, o la idea del momento. Y bueno, Antonio Arco llega acá, es un personaje como bien, que en nuestra historiografía siempre está como reseñado como el papá de Santiago Arcos, el que después va a ser el de la Sociedad de la Igualdad con Francisco Bilbao a mediados del siglo XIX. Pero este personaje es bien interesante, es muy interesante a nivel de
¿Cómo haces esto? Es que lo que delineas tú, Francisco, es interesante porque tú dices, conozco más, porque he podido estudiar más a este personaje. Es muy interesante por esta mirada que tiene distinta y como se armó un tipo con riqueza, seguramente puede apoyar ideológicamente algo que a él le interesa. ¿Qué cosas quedan en el registro del Archivo Nacional que tú puedes hacer esa lectura más allá, a lo mejor de la transacción económica que puede estar en un registro como el archivo, como para poder adivinar qué es lo que pensaba, qué posiciones tomaba, por qué apoyaba, en fin? Mira, por ejemplo, siguiendo con el caso de Antonio Arco, Sí. Este personaje, bueno, gana cierta fama militar, un poco es cuestionado también por un traspié que tiene, se dice que sale arrancando en una batalla después del desastre de Cancha Rayada. Ya. Pero bueno, finalmente queda de todas maneras bien a los ojos de O'Higgins y de San Martín, del cual era amigo. Y él, mientras tanto, comienza a hacer negocio, ¿ya? Comienza a comprar mercadería, a aliarse o asociarse a mercaderes extranjeros, por ejemplo, que importan azúcar de Perú, arroz de Perú, en fin, y comienza a vender. Y además, con esa pequeña fortuna se hace financista del Estado. Y comienza, bueno, era muy cercano a O'Higgins. Por ejemplo, yo te puedo leer acá de un expediente judicial que está en el Fondo Real Audiencia, pero que tiene también documentación de... La Real Audiencia era la máxima institución judicial de la colonia, pero tiene documentación sobre el siglo XIX todavía. Un comerciante extranjero, que son de estos con el cual hace negocio, Próspero Adams, le demanda a Arcos frente al Tribunal del Consulado por 100 pesos que le había quedado debiendo. Arcos se niega a pagar esto, se niega la autoridad del Tribunal del Consulado, que era esta institución que habíamos hablado la vez anterior de los empresarios. Sí. ¿Ya? Y, por ejemplo, dice que cuando el alguacil del Tribunal del Consulado va a requerirlo a su casa por este pago, Antonio Arco ha desenvainado un sable que tenía a su cabecera y dándole furiosos golpes sobre la cabeza al alguacil, de que resultó le hubiese hecho tajo en el sombrero, en la inteligencia que cuando se sacó el sable bueno, en fin, y se negó. Y luego, más adelante, queda la tentalada, digamos, con esto, Arcos dice, bueno, lo iban a llevar preso a Arcos, y él manda un mensaje a Arcos para que diese orden a dicho supremo director, a O'Higgins, para que se retiraran de aquella casa a poco espacio, en fin. Y dice, llega el edecán de O'Higgins a parar esta situación para que no se lo llevasen detenido a Arcos por esta situación. Avanzando en el proceso, uno se encuentra con que el alguacil del Tribunal del Consulado, sin mediar documento, había sido detenido. Es decir, y hay una carta del Tribunal del Consulado que, bueno, por espacio de tiempo no lo voy a leer, pero donde se le pide, estos comerciantes, ¿no es cierto?, la Corporación de los Comerciantes piden al Supremo Director, a O'Higgins, que suelta al alguacil del Tribunal del Consulado. Es decir, lo había metido preso, no a Arcos, que era el deudor, sino al alguacil. O sea, tenía llegada directa, digamos. Sí, porque la pregunta es ¿por qué le avisa al edecán de O'Higgins que lo van a venir a retener por un juicio comercial? Y bueno, luego tenemos todos estos otros antecedentes. Sí, claro, porque había una deuda con él, porque había cercanía. Sí, además, avanzando en la investigación, yo me encontré con que todos estos personajes que yo te he nombrado, de comerciantes, ¿no es cierto?, Antonio Arco, Juan Felipe Cárdenas, Estanislao Lynch, Felipe Santiago del Solar, en algunos textos antiguos se dice, o libros del siglo XIX, principio del XX, se dice que eran de la logia Lautaro. Yo he preguntado a expertos, de hecho a uno de los descendientes, Felipe Santiago del Solar, al parecer esto no fue así, pero estaban relacionados. ¿Ya? La logia Lautaro tenía 13 miembros y no podía tener más, al parecer, contados, de los cuales una buena parte eran argentinos y otros eran criollos chilenos. Pero ellos estaban relacionados, eran amigos de los miembros de la logia Lautaro, por lo menos Antonio Arco, que era muy amigo de San Martín, habían conversado esto del financiamiento de la independencia de Chile. Felipe Santiago del Solar, que él después presenta las cuentas con otra compañía, con comerciantes argentinos para financiar la expedición Libertadora al Perú. Es decir, está también esta dimensión de estos comerciantes. Son financistas, son amigos de O'Higgins, a veces no son amigos entre sí, pero son amigos o están relacionados con la logia Lautaro.
Y por otro lado, yo he encontrado también en el Archivo Nacional documentación, existe el registro en el Archivo Nacional durante todo el periodo de gobierno de O'Higgins de las licencias que se daban para comerciar con el Perú, de barcos o pasabantes. Los pasabantes eran aquellas licencias que se daban en que el gobierno chileno decía, ok, usted es comerciante, te voy a dejar ir al Perú a comerciar, porque aunque sean nuestros enemigos, tú puedes llevar mercadería con tal de que no sean armas ni pretextos de guerra, pero puedes seguir comerciando. Y además esto se hacía a veces por medio de barcos con bandera neutral, como británico, y en estos negocios participan los que más participan de los comerciantes criollos, o que no son extranjeros, digamos, son Felipe Santiago del Solar, Antonio Arco. Se van repitiendo los nombres. Sí, Estanislao Lynch. Ahora, Es decir, tú justo tocaste un tema que es súper interesante en la historia, que es la logia Lautaro, a propósito de todo lo que se ha escrito respecto a esa logia, de todo lo que significa como casi místicamente del momento, pero ahí también está claro el poder que tenían y cómo se relacionaba la gente que manejaba poder con esta misma logia. Sí, que es lo que cuentas tú a propósito de los comerciantes, digamos. Sí, claro. Ahora, ¿cuánto tenía claro todos los independentistas, digamos, hablando de O'Higgins y varios más, que tenían que tener a su alero gente que pudiera financiar lo que se estaba armando en Chile? Primero la guerra independentista y después el establecerse como un Estado, como un gobierno independiente. ¿Cuánto tenía claro eso como para empezar a hacer todo este tejido de relaciones económica-política, podríamos decir? Claro, los dirigentes políticos, ellos por lo menos lo tenían bastante claro, porque de partida... Eso porque además eso como que no se habla. Cuando uno estudia la historia, como que las cosas surgieran nomás, y no se habla de temas que son bien vitales respecto a cómo se cruza la política con los negocios desde siempre, ¿no? Sí, porque de partida, por ejemplo, cómo se cruza, tú tienes varios intereses que están ahí puestos en juego claramente, porque si tú tienes hay un grupo de comerciantes que pese a la guerra, siguen el intercambio con Perú y este intercambio no se acaba, además porque hay que tener en cuenta que Lima, del punto de vista alimenticio, sobrevivía gracias a las mercaderías que venían de Chile. O sea, si hubieran querido estrangular a los realistas de Lima, así como de manera lo más baja posible, más vaca posible, lo podrían haber hecho, pero nunca se hizo, o casi nunca se hizo. Entonces está eso, pero pese a que se seguía comerciando, tú tienes que, los mismos que seguían comerciando quieren seguir abriendo más el mercado peruano y financia, por ejemplo, Felipe Santiago del Solar, para llevar esta expedición libertadora, esta expedición militar, que es a principios de invasión, y abrir más este mercado y consolidarlo. Y además porque en estos mismos contratos que yo he encontrado con el gobierno, hay uno en que se señala claramente donde... se tiene que llamar a los comerciantes porque son los únicos que se entiende pueden financiar la acción del Estado, y a cambio, en los documentos dicen, se les puede prometer, hay una carta de un ministro a O'Higgins en que se señala eso, de Joaquín Echeverría, que era un tipo que estuvo en muchos ministerios en el gobierno de O'Higgins, que dice, y se les puede prometer que van a haber nuevas oportunidades comerciales. Entonces... O sea, puede ser también el apoyo a una transacción, en el fondo. Sí, claro. Que en el fondo, que yo lo pienso que es como similar un poco, haciendo el símil así muy burdo, de, por ejemplo, por qué habían muchos empresarios chilenos comprometidos con el apoyo a Vladimiro Montesinos en Perú. O sea, ahí está una oportunidad de negocios que entendían en ese momento, quizás equivocadamente, que se cerraba si no apoyaban. Sí, claro. Entonces ahí hay una cuestión como bien clara de respecto a eso. Y el otro ámbito que yo te podría señalar de estos comerciantes, como aparte del tema del negocio formal, informal, del apoyo al Estado, está el tema de las patentes de corso. Hay varios de estos comerciantes, por ejemplo Antonio Arco y Felipe de Santiago Solar, que además ayudan al Estado de una manera como semi-privada a la acción de la escuadra nacional y por medio de patentes de corso. ¿Qué es eso, patentes de corso? La patente de corso era como una especie de documento en el cual el Estado regulaba y limitaba al mismo tiempo lo que podría ser entendido como una acción de piratería. Es decir, estos comerciantes compran un barco o financian un barco con su dotación, tripulación, alimentación, etcétera, etcétera,
piden la patente de corso, este barco tiene, con bandera chilena, tiene el derecho a robar, atacar, saquear o incluso llevarse el barco completo de una nación enemiga del Estado chileno o de su aliado, nación enemiga también de Buenos Aires. Barcos españoles, peruanos, en fin, que hayan sido en ese momento realistas. No podían atacar a los neutrales, porque ahí se metían en problemas. En algunos casos hubo problemas de ese tipo. Y en todo este periodo además está lleno de esos conflictos, de corsarios. Los realistas también tenían corsarios, pero el tema es que con el nivel de precios que la guerra estaba provocando en todos estos productos, estos comerciantes por medio del robo a barcos se aseguraban tener un mayor stock de mercadería, ¿ya? Y ese es el caso, y al mismo tiempo perjudicar a los enemigos. Claro. Era como doble ganancia. Sí, doble ganancia. Entonces, hacían comercio y negocios por todos lados. Eso era como más o menos lo que yo estoy investigando, básicamente. No sé si te puedo contar de otro. Escucha, no alcanzamos, Francisco, pero por lo menos dejas delineado de qué estamos hablando. Y me parece súper interesante descubrir cosas que yo no sé si por un afán medio tú eres el historiador, un afán medio nacionalista de cómo uno va aprendiendo la historia desde que es chico y cómo se arma como esta figura un poco sacrosanta de quiénes son los libertadores de un país, me imagino por crear un nexo con donde vivimos, de donde somos o algo así. Las cosas se decoran de alguna manera. Entonces, sí, claro, como que se les da una dimensión que no es tan humana, porque las cosas tienen que financiarse. No se habla de platas, por ejemplo, que me quedo dando vuelta a ese concepto. No se habla de platas a la hora de una independencia. Y es interesante descubrir que sí tenía que hablarse de platas, que sí había tratos, que sí, claro, se hacían cuestiones que podían tener dobles lecturas y que podía ser bastante poco ética la forma, pero era la forma que se encontraba en ese momento. Y perdón, es la forma que se encuentra hoy día mismo también, sí, exacto. Sí. Así que por eso es una dimensión interesante de la conversación. Sí, claro, no. Yo en mi investigación yo estoy en la primera parte, yo voy a seguir por lo menos hasta, por nombrar otra guerra, digamos, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es como la primera guerra del Pacífico. Ya a propósito que tenemos tantos como problemas a veces con nuestros vecinos. También tiene un componente claro en ese sentido. Yo también estoy siguiendo la pista a ese tema. También hay varios, de hecho hay algunos comerciantes que se forman en este periodo, que eran socios. Por ejemplo, hay uno que es bien importante, que Josué Baddington, que de hecho hay una plaza en Valparaíso que lleva el nombre, entiendo que del hijo. Él fue un socio de Arcos. Uno de estos comerciantes británicos con los cuales, y Arcos cuando sale arrancando, después cuando cae el gobierno de O'Higgins, Arcos es uno de los pocos que sale arrancando, literalmente, y Baddington acusa que Arcos le quedó debiendo plata. Entonces, los negocios de Baddington comienzan ya en ese periodo, y estos son como los primeros. Entonces, en el fondo entender que con la llegada de la República se abrió una nueva oportunidad para mucha gente. Algunos pelearon, efectivamente, hicieron cosas importantes desde el punto de vista político y militar, pero que también ocuparon todo este proceso para una oportunidad de negocio. Bueno, Francisco, muchas gracias por traer tus conocimientos acá, por conversarlo también. Francisco Betancur es licenciado y profesor en Historia de la Universidad Andrés Bello, es magíster en Historia de la Chile, estudiante del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Chile y becario CONICYT. Nos trajo parte de nuestra historia, comerciantes y financistas en la época de la independencia. Muchas gracias y mucha suerte en toda la investigación que viene. Gracias a ti. 10:59, antes de irnos, Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar, dicen ellos, para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, hay actividades todas las semanas, plena independencia también. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia, puedes llamar al 223-430006 o también ubicarlos en la web residenciacasamia.cl. Resultado de la encuesta: 96 votos llegaron. Preguntábamos si debe el Tricel acoger el recurso de la nueva mayoría y permitir la inscripción de primarias. Un 20% de los que votó dice sí, debería el Tricel recoger o acoger este recurso, y un 80% dice que no, que ya pasó la oportunidad y que ojalá que el Tricel no lo acoja. Eso respondieron en la encuesta, estaban a @Radio La Clave. Muchas gracias a todos por participar y estar presentes en el programa con nosotros como todos los días. Será hasta mañana. Chao, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave.